991 ohm es lo que me muestra el instrumento. Y por otro lado, ¿qué pasaría si hacemos un bucle en el cable y lo pasamos más de una vez por la pinza? Bueno, que obviamente... Gracias Venlab por esta increíble herramienta para darme cuenta que esta instalación eléctrica está mal hecha y tengo que invertir el fácil y el neutro. ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una doble reseña de dos muy interesantes productos que me ha hecho llegar la gente de Venlab. Por un lado tenemos una pinza amperométrica y por otro lado tenemos un detector de tensión sin contacto. Ambas son herramientas de excelente calidad que van a encontrar los links en la descripción por si les interesa visitar y ver más a fondo sus prestaciones y características. Y considero que son dos herramientas más que útiles para los técnicos, para los electrónicos, para aquellas personas que realizan trabajos de electricidad o de electrónica, ya que por ejemplo en el caso de esta pinza amperométrica, además de obviamente la función de medir corriente, nos incluye un completo multímetro que, ojo al detalle, es True RMS. Así que vamos a proceder con el unboxing de estas dos herramientas. Dejaremos a un lado de momento el detector y vamos a centrarnos en la pinza amperométrica. La verdad que el empaque no es nada del otro mundo, ha llegado en perfectas condiciones. Si acá vemos por la parte de atrás, vemos que inclusive cumple con la categoría 3, es decir, cumple con las normas vigentes para los instrumentos de medición eléctrica. Y acá podemos ver el modelo, que se trata del modelo BC600D, nuevamente de la marca Venlab. Y si abrimos el estuche nos vamos a encontrar por un lado con nuestra herramienta y seguidamente con algunos accesorios como obviamente unas puntas de prueba, que ahora las vamos a pasar a probar. También contamos con un sensor de temperatura típico en este típico de instrumentos y tenemos obviamente el manual de usuario, que lo tenemos en varios idiomas, entre ellos el español, y que les recomiendo que lo lean para que le puedan sacar el máximo partido a su herramienta. La pinza, constructivamente hablando, se ve bastante robusta. Tenemos una perilla que tiene bastante precisa la posición de cada una de las mediciones y la podemos operar simplemente con el dedo pulgar. Eso está bastante, pero bastante bien. Cosas a destacar: tenemos una pantalla LCD monocromática, la cual si mantenemos presionado el botón de hold nos va a encender un pequeño backlight, una pequeña retroiluminación, al igual que este pequeño LED que nos va a servir para iluminar al menos de forma provisoria el área donde estamos trabajando con nuestra pinza. El resto de escalas y magnitudes las iremos viendo a medida que las vamos trabajando. Y por otro lado, el fiel compañero que me han enviado junto con la pinza amperométrica, que se trata de este interesante medidor de tensión AC, pero sin contacto. Es decir, es el típico buscapolo de toda la vida, pero en vez de tener que tener un contacto eléctrico directo con los cables, lo vamos a poder hacer a través de la vaina protectora. Lo vamos a poder introducir directamente en los terminales de un enchufe o pasarlo por encima de un cable aislado para poder detectar si se encuentra o no en presencia de tensión. Así que vamos a proceder a hacer el complicado unboxing de esta herramienta. Aquí la tenemos y tenemos también un manual de usuario. En este caso está todo en chino, a ver. No, también lo tenemos en inglés. Ahí se los dejo unos segundos por si quieren verlo. El equipo se alimenta con dos pilas AAA que vienen incluidas y de hecho en la parte posterior tenemos la posición en la cual deben ir colocadas, simplemente ajustando nuevamente esta tapa a rosca. Ya las tendríamos completamente instaladas. Como ven, el equipo es sumamente sencillo. Vemos por acá en la parte superior que contamos con esta pequeña antena, que es justamente la que es sensible y va a captar la radiación electromagnética que generan los cables de corriente alterna al estar sometidos a una tensión eléctrica, que así es como funciona este aparato. Después también seguidamente tenemos un puntero láser y un LED a modo de linterna. Así que incluye esas dos interesantes características que seguramente en alguna ocasión las vamos a poder utilizar. Procedemos a ver las puntas de prueba con las cuales viene el equipo. Acá podemos ver que son puntas categoría 3, supuestamente hasta 1000 volt y supuestamente de 20 amperes. Discúlpenme que lo dude, pero dudo que este cable pueda soportar una corriente de 20 amperes. Se lo ve súper flexible y súper maleable, lo cual es un punto positivo, pero ni por desgracia este cable va a soportar una corriente de 20 amperes. Lo cual sinceramente no importa demasiado porque tratándose de una pinza amperométrica ya dijimos que las mediciones de corriente no las vamos a realizar con las puntas de prueba, sino directamente con la pinza midiendo el campo magnético, así que eso es un dato anecdótico. Cuenta con unos pequeños capuchones para proteger las puntas de prueba. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer algunas mediciones. Comencemos por hacer mediciones de tensión, para lo cual vamos a ir directamente a la escala de tensión. Y en este caso vamos a comenzar por la escala de medición de corriente alterna. Acá tengo un cable de alimentación, el cual está conectado a un tomacorriente. Y en este extremo tenemos este conector tipo trébol, donde tenemos la tensión de red. Así que vamos a realizar la medición
en estos dos cables deberíamos tener la lectura de la tensión de red. Ahí tenemos exactamente 220 volt. Y si presionamos el botón de frecuencia, vamos a poder ver en efecto la frecuencia, que acá en Argentina son 220 volt a 50 ciclos, 50 Hz. Y si presionamos nuevamente vamos a ver el ciclo de trabajo, que al tratarse de una onda senoidal, idealmente, tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Y si presionamos nuevamente, volvemos a tener la lectura de tensión. Ahora veamos medición de tensión en corriente continua, para lo cual presionamos el botón de función y ahí pasamos, tenemos el icono de medición de corriente continua y acá tenemos nuestro display. Acá tengo un simple pack de baterías 18650 que tengo 3 conectadas en paralelo y vamos a ver qué tensión obtenemos. 3.7 volt, están bastante cargadas y obviamente si invertimos las puntas vamos a tener la misma medición, pero con el negativo delante. Acá también pueden ver que nuestro multímetro es autorrango, ya que acá estamos midiendo milivolts, pero automáticamente el multímetro se acomoda para la escala que estamos midiendo. Vamos a probar el autorrango de las 6000 cuentas, en este caso con nuestra fuente de laboratorio que hemos hecho en un video anterior, que se los puedo dejar por acá en una tarjeta. Simplemente vamos a colocarlo en los terminales de salida. Tenemos ahí la tensión y cuando superemos los 6 volt debería saltear la escala. Ahí estamos, 4 volt, 4, 5 volt y superamos los 6 volt, 6,7 y ahí vemos que ha pasado de escala a la magnitud siguiente para poder seguir viendo, en este caso hasta los 60 volt. Vamos a pasar a la magnitud siguiente donde podemos medir diodos, condensadores, resistencias y continuidad. Para lo cual traigo a escena este pequeño arreglo de componentes que he puesto en este protoboard para poder realizar mediciones. Tenemos resistencias, tenemos diodos y tenemos capacitores. Comencemos por la medición de resistencia. En este caso estoy utilizando resistencias en su mayoría de precisión, así que vamos a poder ver en primera instancia cuán preciso es el instrumento y también cuánto tarda en pasar de una escala a otra. Vamos a proceder a medir la primera resistencia, que es de 0.47 ohm. Vamos a ver cuánto tarda en pasar por las diferentes escalas. Y ahí tenemos la medición, 0,5 ohm. Cabe destacar que en la escala más baja la resolución mínima es de 0.1 ohm. Vamos a la siguiente resistencia, que es de 12 ohm. Veamos cuánto mide. 12 ohm, perfecto. La siguiente resistencia es de 1K. 991 ohm es lo que me muestra el instrumento. Vamos a la siguiente, que es de unos 18K. 17.92, perfecto. Vamos a la siguiente, que es de 75K. 74.2, perfecto. Y la última resistencia, que es de 1 mega. Bien, ahí pudieron ver, es bastante pero bastante rápido el instrumento realmente. Podemos ver que pasa de un circuito abierto a realizar esta medición muy pero muy rápido, al igual que lo realiza en las escalas más bajas, que si bien demora un poquitito más en pasar por cada una de ellas, tenemos la lectura en menos de un segundo. Siguiente escala, tenemos la de continuidad. Acá simplemente vamos a poder ver cuán rápido responde nuestro medidor. Realmente responde muy pero muy rápido. Estoy gratamente sorprendido con este apartado porque es muy preciso y a la vez muy pero muy veloz. Pasamos a la siguiente escala, en este caso vamos a medir capacitores y acá tenemos un pequeño arreglo de ellos. Vamos a comenzar desde el más pequeño, que si no estoy mal es de unos 22 picofaradios. A ver si el instrumento lo llega a medir. Increíble, ahí vemos cómo va subiendo. Estamos en la escala de nanofaradios, que es la escala más baja, y en este caso me está midiendo 0.026 nanofaradios, es decir, 27 picofaradios en este caso. Vamos a medir el siguiente, que tenemos ahí 48 nanofaradios, que en este caso es de 47 este capacitor. Vamos al siguiente, que es de unos 100 nanofaradios, si no estoy mal. Ahí tenemos 105 nanofaradios, es realmente bastante rápido. Vamos al siguiente, que ya es un electrolítico, en este caso de 10 microfaradios. A ver cuánto tarda en realizar la medición. Sí, tardó algunos segundos, que es típico en mediciones de capacitores de gran capacidad. Ahí tenemos 9.92 microfaradios. Y vamos al último, que es un capacitor bien tocho de 1000 microfaradios. Vamos a tomar la cuenta. Ok, ahí tenemos la medición, 0.97 milifaradios, es decir,
prácticamente los 1000 microfaradios. Y vamos al último modo, que es la medición de diodos. En este caso acá tengo 4 diodos. Este primer diodo es un diodo Schottky, un 1N5819, así que vamos a tener una baja caída de tensión. Ahí tenemos unos 196 mV. El siguiente es un diodo común de uso general, un 4148, que tiene una tensión de juntura bastante superior. Ahí la podemos ver, 618. Y acá simplemente he colocado dos diodos difusos, uno color rojo y uno color verde, como para más o menos poder ver qué caída de tensión tienen al ser alimentados. En el caso del rojo tenemos 1.855. En el caso del verde tenemos ahí 1.8 volt. Y también quería probar con LEDs de alto brillo, y lo único que pude conseguir para realizar esta prueba es simplemente un segmento de tira de LED blanca, a la cual simplemente le retiré la funda aislante para dejar al descubierto el LED 50-50, y vamos a ver si lo podemos encender. Efectivamente, lo podemos encender y ahí tenemos en el display la tensión de este LED, que sería de unos 2.6 volt. Realicemos ahora entonces mediciones de corriente. En este caso la vamos a realizar en corriente continua. Y ojo al detalle, vean que ni bien paso la pinza al modo de corriente continua, tenemos acá una medición fantasma que no corresponde para nada con la realidad, porque como pueden ver no tenemos absolutamente ningún cable midiendo, y sin embargo tenemos esta lectura fantasma. Esto es algo muy común y típico de las pinzas amperimétricas, y para poder solucionarlo nos incluye este botón que nos da la lectura a 0. Si nosotros lo presionamos, podemos ver que ahora estamos haciendo una lectura relativa, ya que como podemos ver nos pone la lectura 0 bajo las condiciones que se encuentra en el entorno dicha pinza. Para realizar la prueba tengo acá un tramo de más o menos 1,5 metros de tira de LED, que estaría consumiendo poco más de 1 ampere o ampere y medio, así que vamos a primeramente conectarla. Y acá ya la tenemos conectada y funcionando, y vemos que la corriente es de aproximadamente 1,5 amperes. Ahora bien, ¿cómo se realiza la medición de corriente con una pinza amperométrica? Bueno, ya que tenemos una pinza con la cual podemos abrazar el cable, alguno intuitivamente podría pensar que debemos abrazar ambos conductores. No, eso es un error. Para la medición de corriente únicamente debemos abrazar uno de los conductores. Da igual cual sea, lo abrazamos y lo tenemos dentro del campo magnético, y acá podemos ver la corriente. En este caso nos está midiendo una corriente de aproximadamente 1.4 amperes. ¿Qué pasaría si abrazo ambos cables? Ahí lo pueden ver. Como tenemos sentido de circulación de corriente en sentidos opuestos, es decir, por un lado va a estar circulando en este sentido y por el otro cable en sentido contrario, dichos campos magnéticos podríamos decir que se cancelan, y por eso tenemos una lectura tan cercana a 0. Y por otro lado, ¿qué pasaría si hacemos un bucle en el cable y lo pasamos más de una vez por la pinza? Bueno, que obviamente el campo magnético se va a duplicar y por lo tanto la lectura también. Podemos ver que acá tenemos el doble de la corriente, en este caso 2.76 amperes. Si volvemos a tener un solo bucle, ahí podemos ver que tenemos la medición de 1.48. Y ahora para la medición en corriente alterna, vamos a estar probando esta vieja lámpara ahorradora de fluorescente compacta, la cual declara ser de una potencia aproximada de unos 18 watts. Si esta lámpara la midiésemos con un multímetro común, nos daría una medición errónea, ya que la forma de onda de la corriente dista bastante de una senoidal pura, así que para este tipo de mediciones es correcto utilizar un multímetro que sea True RMS. A falta de portalámpara simplemente soldé dos cables en el casquillo, y para contrastar la medición que nos entrega la pinza, acá tengo un multímetro que sí es True RMS, que está puesto en serie con la carga, y ahora vamos a proceder a conectarla directamente a la tensión de red de 220 volt para ver qué lectura obtenemos. Ahí podemos ver que el multímetro True RMS nos está midiendo 127 mA, y nuestra pinza amperométrica igualmente nos está midiendo 0.12, estaba midiendo recién. Ahí lo tenemos, como ven es muy preciso y nos está mostrando el verdadero valor eficaz en corriente alterna. Ahora vamos a medir temperatura. Para eso vamos a utilizar la sonda que nos vino provista con el equipo. La conectamos respetando los colores, el común, el de color negro, y el otro al terminal rojo. Y acá ya tenemos la lectura de la temperatura. Si yo por ejemplo toco la sonda, ahí vemos cómo empieza a aumentar la temperatura. Si ahora por ejemplo lo acerco al soldador, ahí vemos cómo se dispara la temperatura, y podemos ver que estamos en aproximadamente unos 250 grados en el cuerpo de nuestro soldador. Y si presionamos el botón de función, lo tenemos en grados Fahrenheit.
La verdad que funciona bastante bien, se actualiza bastante rápido la lectura, así que es un gran complemento. Otra cosa interesante es que tenemos el botón de hold. Si lo presionamos congelamos el valor de pantalla y si lo volvemos a presionar vuelve a la lectura en tiempo real. Y como dije antes, si lo mantenemos presionado tenemos la retroiluminación, el pequeño backlight, al igual que esta luz que puede oficiar de linterna. La función de frecuencia, tal como les comenté, puede medir hasta 10 MHz y no se recomienda utilizarlo con tensiones superiores a los 250 volts. Y por último vamos a ver el modo NCB, que es la medición de tensión sin contacto, para lo cual vamos a estar utilizando el sensor de efecto Hall con el que cuenta en la punta nuestra pinza amperimétrica, y acá podemos ver que nos muestra la lectura EF de campo magnético, Electromagnetic Field, y tenemos acá un pequeño LED el cual va a parpadear cuando se encuentre en presencia de tensión. Acá por ejemplo tengo este cable que está conectado a esta fuente de alimentación, que está obviamente conectada a la tensión de red de 220 volts, y a medida que me voy acercando podemos ver cómo titila con mayor o menor intensidad. Ahí desaparece. Y a medida que me acerco y que el campo se hace más intenso, vemos cómo titila. Lamentablemente, dada la forma y alcance, es muy difícil determinar con este instrumento cuál es el fase y cuál es el neutro en un enchufe, ya que como pueden ver no hay manera de discernir. Pero para esta acción en específico contamos con esta segunda herramienta. Utilizar este instrumento es realmente muy sencillo, simplemente vamos a proceder a encenderlo. Y acá vamos a tener dos LED los cuales van a titilar, además de tener una alerta sonora cuando nos encontremos en presencia de tensión. Acá tengo este cable de red que, como les dije, está conectado a la tensión de red de 220 volts, y si nosotros nos acercamos vemos que de un lado pita pero del otro lado no, lo que me indica que de este lado se encuentra la fase. Si nosotros presionamos este botón, el central, que vemos que se ilumina, lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad. Por lo tanto, ahora de este lado sí va a pitar, pero de este, fíjense que ahora va a pitar en color rojo con muchísima más intensidad. Esto es muy útil para utilizarlo en toma corrientes, y ahora vamos a ver una pequeña demostración. Vamos a probar este enchufe, efectivamente, a ver cuál es el fase y cuál es el neutro. En este caso vemos que no pita, y si lo conectamos acá, ahí vemos que sí pita. Vamos a probar en el otro. Obviamente tienen que estar cruzados, el de arriba es el fase y el de abajo no marca absolutamente nada. Igual me acabo de dar cuenta que el fase y el neutro están invertidos en este enchufe, así que gracias Benlab por esta increíble herramienta para darme cuenta que esta instalación eléctrica está mal hecha y tengo que invertir el fase y el neutro. Adicionalmente, tal como les comenté, contamos con la opción de linterna y con la opción de puntero láser. Para la linterna simplemente presionamos corto, y para encender y apagar el puntero presionamos más prolongadamente. Tranquilamente podemos tener ambos encendidos en simultáneo y les podemos apagar a voluntad. Y bien, conclusiones finales sobre estas dos herramientas. Me parece que están muy bien, muy buenas prestaciones para el precio que tienen. Les recuerdo, tienen los links de compra debajo en la descripción por si gustan adquirirlos. En el caso de este tester es realmente muy pero muy básico, muy sencillito. Tiene funciones bastante interesantes como la de poder aumentar su sensibilidad y el hecho de que se alimente con dos pilas y que sea portátil, y sobre todo que podamos realizar mediciones sin contacto, lo hace una herramienta muy fiable y muy segura. Además de que cuenta con este interesante clip para poder trabarlo con lapicera en cualquier bolsillo. Respecto a la pinza, muy sorprendido con su velocidad de actualización en el display. Lo pudimos ver cuando hicimos las mediciones de temperatura, que realmente hace variaciones bastante bruscas, muy pero muy rápido. También el hecho de que sea autorrango es algo muy positivo, ya que podemos contar con una mayor resolución dependiendo de la medición que estemos haciendo. El resto de sus prestaciones de multímetro son realmente bastante genéricas, creo que están dentro de los rangos y de los parámetros de precisión que indica en el manual, y pudimos ver que la pinza, aún tratándose de las escalas más bajas, pudimos realizar mediciones con una muy alta exactitud. Así que es un punto muy pero muy positivo. Pese a tener una única escala de 60 A, puede medir corrientes bajas con una gran sensibilidad, y eso se agradece. El sensor de NCB realmente funciona bien, cumple con lo que promete, no da falsos positivos, así que creo que nos podemos fiar bastante de él. Pero uno de los puntos más destacables es que se trate de un multímetro que es True RMS. Algo muy importante para poder medir correctamente formas de onda y de corriente que no son 100% senoidales. Y bueno amigos, hasta acá la reseña de estos dos productos. Espero que se hayan llevado información útil e interesante, y si fue así, les agradecería que dejaran un buen me gusta en este video y se suscriban a mi canal para no perderse de futuros contenidos.
Muchísimas gracias nuevamente a la gente de Benlab por acercarme estas herramientas. Link a los productos en la descripción de este video. Y por mi parte me despido. Por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden interesar. Un botón para que se suscriban. Y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.